la bienvenida a nuestro ponente de la Mesa de Negocios Fondos de Inversión, el actuario Ariel Cano Cuevas, socio director de Alcis Funds. Como moderadores nos acompañan el arquitecto Alejandro Vargas Barroso, vicepresidente de Financiamiento de Canadevi Nacional, y el licenciado Isaac Meta Cohen, vicepresidente del Comité de Infonavit de Canadevi Nacional. Cedo la palabra al arquitecto Vargas. Pues Ariel, ya sabes que eres muy bienvenido a esta tu casa Canadevi, y bueno, encantado de tenerte, y sabemos que tú traes pues un fondo que realmente es muy dinámico en proyectos de socios de Canadevi, y pues sin más quisiera yo que empezaras. También le doy la bienvenida a mi par Isaac Meta Cohen. Isaac, muchas gracias. Hola. Y bueno, pues esperemos que esta mesa sea de mucho provecho para nuestros socios. Adelante, Ariel. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mucho gusto a Canadevi Nacional por la invitación. Gracias, Gonzalo. Gracias, Alejandro. Gracias, Isaac. Y saludo, pues, espero todos bien, a varios viejos conocidos y buenos amigos. Yo tratando de honrar los 15 minutos que nos regalaron, yo quisiera decir tres cosas. Primero, ¿qué estamos viendo? Segundo, platicarles un poco de lo que somos. Y tercero, el producto que tenemos y que podemos compartir con los afiliados de Canadevi. Primero, y es un poco el resumen de lo que ha pasado durante todo el día, creo que el sector hipotecario es una evidencia de la fortaleza que tiene el sector, de que es un sector que se está recuperando más aceleradamente que la economía, en mi opinión, y destacar no solo Infonavit y Foviste, que eran históricamente los pilares, sino el crecimiento que ha tenido la banca comercial, con originaciones en el primer semestre pues de 35% en número de créditos y en casi 50% en monto, ¿no? El segundo punto es el crédito puente. Prácticamente el crédito puente se ha mantenido muy fuerte, con una participación cada vez mayor de la banca, a lo mejor comiéndole un poquito de participación a la CIF. En términos de registro de vivienda, pues también ya creciendo, 67% de incremento en el segundo trimestre, y los inventarios que prácticamente se han mantenido estables. Esto lo que como lo entendemos nosotros, es que la demanda de viviendas se está reactivando y se están reemplazando a través de los desarrolladores estos inventarios. Todo esto, en resumen, nos da un escenario de buena perspectiva del sector, tal vez con temas coyunturales operativos, el tema del puntaje en el Infonavit, la afectación que estamos teniendo por los temas de outsourcing, donde empresas están cambiando a sus empleados, y tal vez también alguna afectación por el tema electoral, donde muchas autoridades cerraron junto con el COVID y están retrasando procesos, pero lo vemos como un tema coyuntural. Y bueno, primero destacar que sí creemos que el sector, como muchas veces, ha sido un sector que acelera la reactivación económica a nivel de demanda interna. Entonces, primero, pues estamos muy confiados en el sector y somos un jugador de largo plazo. De manera muy rápida, y me voy a brincar esta lámina. Bueno, pues somos un equipo, los tres socios conocen muy bien a David Sánchez Tembleque, algunos conocieron a Javier González y a un servidor. Adelante, por favor. Solamente mencionar aquí, estos son los principales responsables de Alcis. Somos un equipo muy compacto, todos coincidimos en algún momento en Bancomer, en Infonavit, en Alcis. Entonces hay muchas caras conocidas que ustedes conocen, como el propio David, un servidor, Mauricio Gutiérrez, que estuvo muchas veces vinculado con el tema de crédito, Ángel García. Entonces, decirles que somos un equipo compacto, pero muy experto en el tema. Adelante. Bueno, un poco ya entrando a lo que hace Alcis. Alcis se fondea con inversionistas institucionales. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos a ninguna persona física o a ningún family office, son instituciones norteamericanas y canadienses. Eso nos ha metido un reto por el tema de tipo de cambio, pero bueno, son temas que hemos aprendido a cubrir. Y yo simplemente les quiero aquí un poco compartir la historia del fondo. Somos un jugador que ya lleva casi 14 años. Nuestro primer fondo de 2007 a 2009, que fue de 69 millones de dólares, ese ya se invirtió, se acabó. El de 2010-2012 de
130 millones de dólares se terminó de invertir y ahorita estamos en la fase de recobro, y con el que estamos viviendo es este de 200 millones de dólares, es el último fondo. Pero yo simplemente lo que quiero transmitir aquí, el nivel de seriedad que tiene el fondo y que pues ha mantenido la confianza de nuestros inversionistas y también de nuestros clientes y acreditados. Adelante. Alsis invierte en distintas cosas, mayoritariamente vivienda. De 45 inversiones que tenemos vivas al día de hoy, 35 son desarrollos de vivienda. Creo que la característica interesante de nuestra estrategia de inversión es que siempre hay detrás un bien inmueble, o sea, hay un bien raíz como garantía. Tenemos inversiones en carteras hipotecarias bancarias, tenemos créditos, una SOFON con créditos a pymes donde hay garantías hipotecarias, pero lo importante ha sido la vivienda. Lo que se ve aquí en color azul oscuro es lo que representa el sector vivienda, que como verán, pues es bastante relevante en nuestro portafolio. Mencionar que en esta historia hemos tenido 90 transacciones históricamente por 450 millones de dólares. Prácticamente la mitad ya las cerramos y las devolvimos, y tenemos actualmente en nuestro portafolio la otra mitad que les comentaba. Adelante. Bueno, voy a tratar de explicar el producto que tenemos. Aquí se ve un poco complicado, en la siguiente lámina lo voy a hacer más fácil, pero nosotros lo que hacemos es, nos parecemos al capital. De hecho, jugamos más como capital, pero lo documentamos como un crédito. ¿Por qué razón lo documentamos como un crédito? Por dos principales. Al tener inversionistas extranjeros, tenemos un tema fiscal que se le llama withholding tax. Entonces, si prestáramos directamente como equity, tendríamos que pagar muchos impuestos. Al hacerlo de una SOFOM como crédito, hay una eficiencia fiscal. Entonces tenemos una SOFOM mexicana que se llama AMBIS, que es la que otorga el crédito. Entonces los fondos aportan a AMBIS y AMBIS es la SOFOM que da el crédito. Esa es la principal razón. Y la segunda es también cuidarnos cuando tenemos desvíos o alguna mala práctica de parte del desarrollador. Bueno, tenemos un crédito documentado que nos permite ir a tribunales y recuperarlo. Esa es la razón, pero prácticamente funciona como capital. ¿Qué es lo que hacemos? Si analizamos mucho el riesgo contraparte. Más adelante voy a entrar a más detalle. Sí nos interesa ver con quién nos vamos a estar asociando y vinculando con este crédito, pero lo que hacemos es que aislamos el activo, lo aislamos del balance de la empresa y lo metemos a un fondo, a un fideicomiso de garantía y fuente de pago. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vamos a dar un crédito a la empresa. Esa empresa va a registrar un crédito mezanín que no necesariamente contabiliza como deuda, se puede documentar para que sea tipo capital, que eso tiene una ventaja porque no necesariamente te incrementa el nivel de endeudamiento como cuando quieres ir con el crédito puente. Y lo que hacemos es que esa propiedad, ese suelo, lo adquiere el desarrollador. Simultáneamente a la originación se asigna a un fideicomiso de garantía y fuente de pago, y a través de ese fideicomiso, tanto el desarrollador como nosotros tenemos tranquilidad y transparencia en todo el manejo de flujo efectivo, porque todo entra directamente a ese fideicomiso. Si nos podemos ir a la siguiente para ser un poco más explícito. El producto típico, y aclaro, tenemos muchas formas de financiar, y creo que la flexibilidad de Alsis permite abordar muchas situaciones específicas, pero el caso típico que tenemos en el tema vivienda es un financiamiento hasta por el 80% del capital que requiere el proyecto. Es decir, antes de tener ninguna estructura de deuda o de capital, lo que vemos es el proyecto requiere 100 pesos de equity, es lo que hay que poner para arrancar el proyecto, y nosotros podemos financiar hasta el 80% de esa parte si buscamos que la contraparte, el desarrollador, ponga el 20%, y este financiamiento puede ir para tierra y capital de trabajo. Hay casos donde se alcanza a cubrir el 100% de la tierra, depende del tipo de proyecto, e incluso se deja un capital de trabajo, sobre todo para temas de permisos, de factibilidades, incluso a veces de alguna infraestructura básica que requiera el terreno. El ticket promedio en el que andamos es de 50 millones de pesos. Hemos tenido créditos más grandes, pero de manera
manera, yo les diría que de los últimos 3, 4 años a la fecha, se nos han ido más a los 50 millones de pesos, que es por donde está nuestro ticket promedio. Se da el crédito al desarrollador, que es la contraparte legal, quien adquiere el suelo y lo asigna a un fideicomiso de garantía y fuente de pago. Y nosotros no tenemos una tasa, formalmente no tenemos una tasa de interés que cobramos al crédito, por eso le llamamos crédito tasa cero. Y lo que hacemos es negociar, y esto se revisa y se documenta en las proyecciones financieras que hacemos junto con el desarrollador, y nosotros acordamos un porcentaje de cobranza sobre las ventas de vivienda. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces la casa, voy a inventar, se vende en 100 pesos, hay que pagarle 50 pesos al puente o 60, luego a lo mejor voy yo y cobro 20 y luego queda un remanente para el desarrollador. Entonces, hay una cascada de pagos, hay una prelación que está formalmente documentada, donde yo voy con un porcentaje de pago después del crédito puente. Mencioné, nosotros buscamos una TIR proyectada. Esta TIR pues se platica, se comparte, se proyecta, pero no se documenta porque esta TIR puede variar a favor o en contra, ¿no? Y bueno, y sí, un tema importante es que sí documentamos en UDIs, y esto es un poco cuidarnos el tema de tipo cambiario, que no es al 100%, pero es la razón por la que documentamos en UDIs. Un tema muy importante que sí nos costó trabajo, a lo mejor hace unos 5 años, creo que ya ha sido prueba superada. El fideicomiso permite hipotecar el suelo parcial o totalmente. Y voy a poner 2 ejemplos. Si tenemos un terreno de vivienda tipo de interés social de 5 etapas, pues puede ir el desarrollador con su primera etapa y sacar un crédito con el banco A. Lo que hace es que el fideicomiso permite hipotecar ese suelo al banco para que sea la fuente de pago del crédito puente. Incluso a veces, aunque no nos gusta, incluso a veces permitimos que se hipotequen otras etapas como garantías adicionales, que algunos bancos lo piden. O en el caso de una vivienda vertical, donde prácticamente es un solo terreno y el 100% del solar se ocupa para la vivienda vertical, pues ahí prácticamente se hipoteca de término totalmente, ¿no? Entonces, es muy importante esto, y me dirijo hacia los bancos porque nuestro producto está diseñado para que el crédito puente quepa perfectamente. De hecho, nuestros proyectos, si no tienen crédito puente, son menos rentables, y el hecho de que haya la presencia de un crédito puente es mejor tanto para el desarrollador como para nosotros. Sabemos que hay desarrolladores que evitan a veces el crédito puente, entonces lo podemos manejar de 2 maneras, pero está diseñado el producto para que se pueda hipotecar el suelo, se hipoteca a favor del banco, y el banco tiene total prelación en términos de cobranza y en términos de adquisición del suelo, en términos si hubiera algún incumplimiento, ¿no? ¿Qué segmentos estamos financiando? Y aquí ha habido cambios históricos. Originalmente, hace a lo mejor 10 años, en sus orígenes, el fondo se enfocó a la parte de interés social. En algún momento se movió más a parte residencial, pero el segmento que estamos convencidos que es pues de los más constantes es la primera vivienda, es decir, que no sea vivienda de fin de semana, vivienda vacacional, vivienda para Airbnb, que sea primera vivienda que se va a habitar por el comprador, y que sea vivienda media, ¿no? Vivienda media, me refiero a partir de 800,000 pesos, a lo mejor hasta 2,5 millones. Probablemente en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, puede moverse un poquito más arriba, pero es el segmento donde está concentrado nuestro portafolio, y es donde creemos que es muy solvente el mercado, sobre todo por el tema de la banca comercial en temas de hipotecas. Y recientemente nos retiramos de zonas turísticas. Sí tenemos inversiones importantes en Quintana Roo, en Mazatlán, en Sinaloa, en Jalisco, en la parte de Vallarta, pero sí recientemente se han afectado por el tema COVID en primer lugar, pero luego la consecuencia económica que nos ha recuperado. Entonces no estamos entrando actualmente en las zonas turísticas. Adelante. ¿Cuál es nuestro proceso? Y sí quiero
advertir. Es un proceso muy, a lo mejor muy exhaustivo. El proceso se lleva 60 días máximo, entre 40 y 60 días, pero es un proceso que ayuda mucho a tener claridad para tomar la decisión de inversión, que incluso le ayuda al propio desarrollador y que luego también ayuda para efectos del crédito puente. ¿Qué hacemos? Y aquí, y con esta lámina terminaré. Hacemos y tenemos una identificación de oportunidad. Tenemos al titular de aquí, es Daniel Leal, viejo conocido del sector. Daniel tiene una red de finders, de brokers, que son los que nos traen los proyectos. Entonces, él revisa esa oportunidad de inversión. Creo que aquí es muy importante el tema de criterios de elegibilidad, y tanto del proyecto como de la contraparte. Quisiera destacar el tema de la contraparte. Si buscamos desarrolladores consolidados que hayan ya cumplido todo el ciclo de inmobiliario en materia de vivienda, es comprar tierra, sacar permisos y factibilidades, edificar, sacar crédito puente, comercializar. Es decir, si nos interesa que hayan pasado por todo el ciclo y que tengan experiencia. Obviamente buscamos que tengan experiencia en la localidad donde quieren desarrollar. Por ejemplo, si es alguien muy consolidado en Puebla, pero el proyecto que nos traen es en Quintana Roo, pues a lo mejor le vamos a poner algún pero, porque nos preocupa que no es lo mismo la experiencia y el arraigo en una entidad que en otra. Y también el tipo de producto. Nos ha pasado desarrolladores muy consolidados en vivienda horizontal que quieren traer su primer proyecto vertical, y sí, ahí es donde somos más cuidadosos. Luego, ya que pasan estos filtros, el proyecto como la contraparte es un proceso muy rápido, de a lo mejor de días en términos de información que les requerimos. Ya nosotros hacemos una propuesta financiera y un term sheet, es decir, nosotros le ponemos ya cuáles serían los posibles términos y condiciones preliminares con base en la información que nos dieron. Vamos a si la contraparte, si el desarrollador está de acuerdo, pues ya hacemos un comité de inversión y se aprueba la inversión, y entonces empezamos dos procesos que por lo regular van en paralelo, aquí están en secuencial, que es el tema de documentación y el tema de due diligence. Sí me gustaría mencionar lo que hacemos en nuestro due diligence, porque sí somos bastante cuidadosos. Hacemos un dictamen notarial, hacemos que es el notario que va a cerrar la transacción, nos hace una revisión de documentos y de la empresa. Hacemos un dictamen de mercado, que por lo regular contratamos a un tercero. Savils es el que trabaja mucho con nosotros y nos hace estudios de mercado del proyecto en específico. Pedimos un dictamen financiero de la empresa, pedimos un dictamen técnico donde van a ver el terreno, y también tenemos una cosa un tanto reciente que le llamamos dictamen ESG. En inglés quiere decir Environmental, Social and Governance. Nosotros, al estar financiados por inversionistas norteamericanos, nos exigen este nivel de cumplimiento, donde prácticamente vemos que no se esté construyendo en zonas protegidas, que no estemos afectando comunidades, que no estemos desplazando gente, que no estemos afectando temas de sustentabilidad, temas laborales, etcétera, que sí se vuelve a lo mejor algo adicional, pero pues también cualquier desarrollador que tiene buenas prácticas pasa esto. Yo recuerdo en su momento cuando la Canadevi puso su sello Canadevi, bueno, pues creo que es un poco la misma lógica ahora desde la versión de ESG. Cerramos esos due diligence, estos dictámenes los hace un tercero experto, no lo hace nadie de manera interna en ALSI, son terceros independientes, y con eso ya hacemos un criterio final, se acepta y se visita finalmente a la empresa, y se hace el desembolso, ¿no? Este proceso, insisto, va de 40 a 60 días, y pues prácticamente nos dependemos de la información que nos dé el desarrollador. Adelante, y creo que ya es la última. Bueno, simplemente mencionarles, y esto simplemente es referencia de quiénes son nuestros proveedores. Nosotros somos una empresa, tenemos dos oficinas, una en Miami, una en la Ciudad de México. En total somos 28 empleados, y todo lo tenemos tercerizado
Todo el tema de banca lo lleva Mitsubishi Bank, nuestro auditor de fondos es KPMG, el asesor fiscal es Pricewaterhouse, nuestro despacho es Greenberg Torek, toda nuestra custodia la tiene Doc Solutions, nuestro sistema lo llevamos con Mapas, que es Gustavo, aquí un compañero de Canadevi también, es el proveedor del sistema que hicimos para el seguimiento. Entonces, estamos totalmente tercerizados con las mejores prácticas. Y bueno, y para terminar y mencionar un poco, contestar la pregunta más genérica, si los fondos somos una alternativa, yo creo que totalmente sí somos una alternativa. El caso de Alcis es un jugador pues ya con casi 14 de años en el sector, somos un jugador de largo plazo, es decir, no hemos hecho todo este esfuerzo de invertir en tecnología, de cuidar la reputación, de seguir dando rendimientos importantes a nuestros inversionistas para irnos por algún mal momento. Entonces, somos definitivamente una buena alternativa. Sí hemos cuidado mucho no tener una selección adversa de que estemos agarrando a los que a lo mejor los bancos están desechando. Por eso tenemos esos procesos tan rigurosos de discriminación de riesgo. Y yo solamente cerraría a nosotros, y a veces lo decimos de broma, cuando hay dinero fácil, cuando hay mucha liquidez en el sector, es cuando peor nos va, porque muchas veces no es fácil colocar los recursos que traemos. Cuando hay momentos de crisis, como lo que ha pasado pues en estos años, es cuando creo que mejor nos puede ir. Se vuelve mucho más exigente el mercado de financiamiento, se vuelve mucho más estricto el acceso al financiamiento. Y bueno, y creo que ahí es donde nosotros hemos estado ya pues viviendo muchos años en el sector y nos sentimos con la total capacidad y el compromiso de largo plazo de seguir financiando proyectos aquí en México. Y bueno, y con esto cerraría y totalmente abierto a comentarios y preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Ariel. Muy interesante presentación. Y le cedo la palabra a mi par, a Isaac Meta, para que conduzca las preguntas, por favor. Adelante, Isaac. Gracias, Alex. Ariel, un gustazo Hola, volvernos a encontrar, aunque sea de manera virtual. Hay un par de preguntas que las voy a obviar, nada más quiero aclarar contigo que no tiene que ver el fondo para adquisición de vivienda, porque una pregunta nos llegó al respecto, es básicamente es en el tema de desarrollo, no de adquisición, por un lado. Y por otro lado, otra de las preguntas que nos ponían, si me permites, que también creo que no reciben inversiones, porque también lo preguntan, o sea, como una forma de ahorro dentro del fondo. Ustedes están fondeados por por organizaciones institucionales básicamente americanas. No hay ni siquiera inversión mexicana, ¿verdad? Al respecto, nada más como dato. Sí, déjame hacer dos aclaraciones. Sí podemos financiar, sí podemos dar financiamiento a una inmobiliaria, por ejemplo, que se dedique a adquirir vivienda. De hecho, actualmente traemos un prospecto para financiar a una entidad que compra vivienda, tanto usada como nueva, para arreglar y vender, ¿no? Entonces, no está limitado, no lo destaqué en este foro. Pero no en lo individual. No una persona que no sustituyendo un crédito hipotecario, algo así. No, correcto. No en lo individual, en lo empresarial, correcto. Y en términos de inversión, no podemos nosotros captar inversión individual. Sí estamos ahorita haciendo un nuevo vehículo de captación con distintos fondos mexicanos para efectos de poder tener un fondo en pesos, ya no en dólares, y ahí sí hay interés de, no vamos con personas físicas por lo general, pero sí se podría hacer, y si les interesa, ahí está el mail y con todo gusto. Perfecto. El que tenga ese interés que nos pueda contactar. Muy bien. Déjame, creo muy completa tu presentación, pero me gustaría un minutito nada más para resumir esto para que entendamos bien. Por la estructura, se documenta como deuda, lo entendimos bien, pero son socios de capital básicamente que van al riesgo absoluto del proyecto. Correcto. Y dicho eso, y resumiendo, es más o menos en tamaños
de una necesidad de capital total entre tierra y el resto entre 50, 60 millones de pesos para que pongan el 20% la gente. Correcto. A partir de ahí, es decir, son desarrollos de tamaño medio, por así decirlo. Y lo interesante de todo esto es que es complementario al crédito. Ahorita decías que no buscan cuando los bancos no los quieran. Al revés, supongo que para un banco el hecho de que ustedes participen como mezanín en este caso, pero cuasi capital, le da más confianza también al banco, ¿no? Es decir, es el expertise del desarrollador sumado al expertise y al due diligence que ustedes hacen y yo lo vería más como fortaleza para un banco que dé un crédito, el hecho de que Alsys esté participando en el mismo. No sé si eso es parte de él o esa ha sido parte de la experiencia que han tenido. Sí, déjame hacer dos comentarios, Isaac. Primero, nosotros, y venía en la primera lámina que me la pasé rápido, nosotros estamos más enfocados al segmento de pymes, ¿no? Porque hay desarrolladores grandes, como podría ser Hogares Unión, que puede tener líneas de crédito, no crédito puente con la banca, que van a ser muchísimo más baratas que nosotros para efectos de adquisición de suelo. Entonces, sí estamos yendo más a un segmento de desarrollador que nosotros lo ubicamos dentro de la pyme, que es un desarrollador que sí tiene acceso a crédito puente, pero que no va a tener acceso a un crédito para suelo, para infraestructura. Ese yo diría que es nuestro nicho y efectivamente jugamos como capital, lo documentamos como crédito y luego viene el crédito puente. Entonces, digamos que sustituyen al Friends and Family correcto, si es que se necesita. Correcto. Y van al riesgo total a diferencia de un crédito, aunque sea grande o chico, pero es diferente porque es diferente el nivel de riesgo al que va alguien. Correcto. Ahora, algunas ventajas del producto. Por ejemplo, si tú estás con el Friends and Family, al final tienes un tope de cuánto puedes estar financiando y lo que pasa es que muchas veces haces el proyecto 1, cobras, te vuelven a reinvertir, te vas al proyecto 2. Creo que aquí, si tú ya tienes ese capital, voy a inventar, si tú ya tienes 50 millones, pues yo a lo mejor te puedo poner, no sé, 100 más o X más y acelerar tu crecimiento o acelerar tu. Entonces, esa es una de las ventajas. El segundo problema del Friends and Family es que no está de largo plazo, es decir, no está seguro para dentro de 5 años. Y bueno, nosotros tenemos afortunadamente ya varios clientes reincidentes, que tenemos el segundo proyecto, el tercer proyecto, y bueno, ya hay otro tema más operativo que muchas veces tienes a lo mejor a 10 inversionistas en una misma proyecto y acá pues es uno más. Entonces, claro. esa creo que es una de las aclaraciones. La segunda, hiciste una segunda pregunta. Me refería al tema de complementario con la banca, ¿no? Es decir, cómo la banca percibe si ustedes están. Perfecto. Y déjame ahora dirigirme deben de tener además bancos de casa, casi. Bueno, ¿no? Que a eso voy. Tal vez en primer momento el contrato de fideicomiso le hace ruido a veces al área legal de los bancos. Ya cuando lo entienden, como bien dices, es como un double check para el banco, porque, y lo digo de broma, pero si ya pasó por nosotros, casi que nos faltaron nada más el análisis de orina del responsable de obra, bueno, pues ya es, yo creo que como un filtro que le debe dar mucha tranquilidad al que va, al banco en particular que va a dar el crédito puente, ¿no? Esto lo hemos platicado incluso en distintos comités de crédito de bancos. Creo que nos costó en algún momento que entendieran el producto, porque sí es un producto raro, pero pues actualmente estamos trabajando, pues tenemos créditos con BIM, con ABC, con Metrofinanciera, con Bancomer, con Banbajío, o sea, creo que ya pasamos toda la gama, ¿no? Muy bien. Oye, Ariel, creo que es importante, entiendo el momento en que esto es capital o mezanín, pues sí, por supuesto que no tiene que ver con los niveles de deuda. Y no me tienes que contestar exacto, pero ¿cuáles son los niveles aproximados o las rentabilidades que piden tus inversionistas o ustedes como fondo? Pues sí. Porque aquí habemos más de 130 personas conectadas,
muchos desarrolladores estarán por ahí, pero para saber los niveles más o menos que ustedes buscan de rentabilidad que otorgarán. Sí. Mira, no te lo puedo contestar específico porque sí varía mucho por proyecto, pero yo te diría 2 referencias. Estamos en tasas internas de retorno entre 20 y 25% en UDIs. Y si lo ves en múltiplo de capital, andamos entre tal vez 1.5 y 2 veces el capital. Y eso es muy importante. Si nosotros cuando vemos el proyecto de manera inicial y vemos que el proyecto no aguanta nuestro financiamiento, de inicio lo descartamos, porque sí lo que es muy importante para nosotros y es algo importante que me gustaría transmitir y que quede claro, nosotros somos un socio financiero. Sí pedimos sí hay una serie de reporteos que se tienen que hacer, hay una serie de juntas de seguimiento, hay una supervisión técnica, pero nosotros somos pasivos en todo lo que es el proyecto. Entonces, nosotros tenemos que tener a nuestro acreditado, a nuestro socio, con un incentivo de rentabilidad muy grande para que el proyecto vaya bien. Entonces, si la rentabilidad del desarrollador es la que me voy a llevar yo, preferimos no entrarle a ese proyecto. Por eso sí tenemos que ver proyecto por proyecto para que la rentabilidad compartida sea factible. Dices 25, por decir, sobre UDIs. Sobre UDIs, entre 20 y 25 varía, ¿no? Tenemos por eso, pero hay que sumarle esa diferencia anual, ¿no? Sí, es sobre UDIs, correcto. Muy bien. Alex, no veo más preguntas. Pues espléndida conducción de las inquietudes, Isaac. Bueno, pues Ariel, no nos resta más que agradecerte tu participación en este foro. Ha sido un foro intenso, largo, pero sabemos que va a ser de mucha utilidad para los socios y en el caso específico de lo que acabamos de ver, pues que se vea como una alternativa de financiamiento. Yo insisto, lo que he venido comentando, el financiamiento y el crédito está abierto para los desarrolladores, las empresas de Canadevi que sabemos que hacen las cosas bien. Y bueno, pues ojalá y muchos encuentren alternativas para sus proyectos. Ariel, muchísimas gracias por tu participación. Isaac, gracias por ayudarme. Gracias, Ariel. Y bueno, pues continuamos, Moni, por favor. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muchas gracias, Ariel Cano Cuevas, así como a los moderadores por su participación, así como a nuestros patrocinadores por hacer realidad este Foro Financiero 2021. Scotiabank, Vidusa, Casa Sara, Banca Mifed, Banco Inmobiliario Mexicano, Gircasa, HSBC, M2Crowd y Metro Financiera. Canadevi está contigo.